Lo siento, señora, lo siento mucho, pero no puedo, fiarle más dinero. Ese fue un extracto del libro, del que quiero hablarles hoy. Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara. Y necesito que escuches esa frase otra vez, que te la grabes en el cerebro, ¿no? Porque no es solo una línea, sale en un libro. Lo siento, señora, pero no puedo fiarle más dinero. Es el momento exacto del Big Bang. Es el núcleo atómico que explica la creación de un imperio que hoy vale más de 100.000 millones de dólares. He pasado los últimos días, más de 40 horas esta semana, completamente encerrado en mi oficina, obsesionado, consumiendo biografías, informes anuales, documentos de investigación académica, todo lo que pudiera encontrar sobre Amancio Ortega, y la nota que me dejé escrita en mi cuaderno, la que subrayé con tanta fuerza que literalmente rompí la hoja, fue la siguiente: la historia no se repite, la naturaleza humana sí. Tienes que entender esto desde el minuto 1. Amancio Ortega es el Henry Ford de la moda, es el Sam Walton europeo. Cuando estudias a los verdaderos titanes, te das cuenta de que todos, absolutamente todos, operan bajo la misma física fundamental de los negocios. Para entender la maquinaria logística despiadada, implacable y casi alienígena que es Inditex, tienes que entender el dolor original de Amancio. Tienes que viajar mentalmente a la España de la posguerra, a una pequeña tienda de ultramarinos. Amancio tiene apenas 12 años. Entra con su madre a comprar la comida del día. Es un día normal, hasta que dejan de serlo, y escucha al tendero decirle a su madre, frente a otros clientes, que ya no le pueden dar comida a crédito, que no tienen dinero, que no les van a dar de comer. La humillación visceral de ese momento es indescriptible. Imagina el impacto psicológico en el cerebro, en desarrollo de un niño de 12 años, viendo a su madre tragar saliva, agachar la cabeza y rogar por un trozo de pan. Leí ese párrafo y tuve que cerrar el libro. Caminé por la habitación durante 10 minutos. Esto me voló la cabeza. Esto es hardcore. Cualquier otra persona, el 99% de la humanidad, se habría encogido, se habría traumatizado, deprimido o habría aceptado su lugar en la base de la pirámide social. Pero para Ortega, este momento de humillación absoluta actuó como combustible de cohetes. Fue uranio enriquecido para su ambición. Salió de esa tienda de ultramarinos y tomó una decisión absoluta, inquebrantable, tallada en piedra en su mente. Dejaría la escuela inmediatamente y empezaría a trabajar para que jamás, mientras él respirara, nadie de su sangre tuviera que volver a pedir permiso para comer. La excelencia es la capacidad de soportar el dolor. Repito, la excelencia es la capacidad de soportar el dolor. Y el dolor continuo y sordo de la pobreza es el motor de combustión interna más poderoso que existe en la naturaleza humana. Hay un investigador que analiza esto en el libro y lo describe de una forma que me dejó paralizado. Dice que la construcción masiva de capital para Ortega nunca, en ningún momento de su vida, fue una búsqueda de estatus aristocrático. A Ortega le importan un carajo los yates, le importan un carajo las fiestas exclusivas en Mónaco o comprarse hasta un equipo de fútbol para salir en la tele. Su imperio fue, ¿no?, desde el día 1, la edificación de una fortaleza inexpugnable, un muro de contención absoluto y masivo contra la humillación social. Esto es una maldita locura. El tipo construyó la empresa textil más grande y letal del planeta Tierra, no porque amara el glamour de la moda, ¿no?, sino como un mecanismo de defensa personal llevado a su máxima expresión industrial, ¿no? A los 14 años cumple su promesa. Abandona la escuela y entra a trabajar como chico de los recados en una tienda llamada Camisería Gala, en La Coruña. A los 14 años estás en el escalón más bajo, más miserable de la jerarquía humana corporativa, ¿no? Limpia cristales, dobla camisas a la perfección, lleva paquetes pesados por toda la ciudad bajo la lluvia. Pero Ortega no está simplemente trabajando por un sueldo. Su cerebro no funciona así. Él está observando. Está escaneando la matriz del negocio. Está hackeando el sistema desde dentro. Esta es su universidad empírica. Se da cuenta muy rápidamente, observando a los clientes adinerados y a los dueños, de que toda la industria de la ropa está fundamentalmente rota. Está estructurada al revés. Es estúpida. El modelo clásico en los años 50, 60 e incluso 70, ¿no?, era que un tipo con un ego gigantesco en París o Milán se encerraba en su estudio y diseñaba una colección basándose en su propia inspiración divina. Luego
Las fábricas pues producían pues esa visión en masa durante meses, mandaban la ropa a las tiendas, ¿no? Y los dueños pues pasaban los siguientes estos 6 meses pues rezando pues a todos los santos para que al cliente le gustara, ¿no? Si el diseñador se equivocaba con el color o el corte, la tienda se comía todo ese inventario muerto y quebraba. Era un negocio de adivinación. Había demasiado inventario ciego, era ineficiente, era un desperdicio masivo de capital. Ortega pues mira pues a esta estupidez y dice, pues no, esto se acaba hoy. El diseño, pues eso no es una expresión artística solipsista para alimentar el ego de un creador. El diseño es un acto puramente matemático que debe calibrarse en tiempo real con los datos crudos que nos dan las cajeras. Y aquí es donde mi cerebro hizo cortocircuito, porque esta es pura polinización cruzada con Sam Walton. Es exactamente el mismo modelo mental. Sam Walton pues, construyó el gigante que es Walmart con una filosofía estricta, casi fanática. El cliente, pues el único jefe, y el cliente puede despedir a todos en la empresa, desde el presidente pues, hasta el conserje, simplemente gastando su dinero en la tienda de enfrente. Ortega, a miles de kilómetros de distancia, en una pequeña ciudad lluviosa del norte de España, llega a la misma conclusión exacta. El cliente tiene que dictar la producción. La demanda tiene que tirar de la oferta, no al revés. Así que Ortega pues, decide pues, invertir la pirámide de poder de toda la industria. Empieza pues, de forma muy humilde en un garaje con su primera mujer, Rosalía Mera, y su hermano, cosiendo batas guateadas de mujer. Fundan Confecciones Goa, las iniciales de su nombre al revés. Fabrican rápido y venden barato. Las batas son un éxito absoluto. Porque Ortega, pues habiendo estado años en la calle, sabe exactamente lo que las mujeres quieren comprar, pero no pueden pagar en las tiendas caras. Él democratiza ese acceso. Pero pronto se da cuenta de que depender de terceros para vender su producto, depender de otras tiendas que le compran y al por mayor, es una debilidad fatal. Pierde el control del precio final y pierde el contacto directo con la reacción del cliente. John D. Rockefeller descubrió exactamente esto en la industria del petróleo un siglo antes. Rockefeller odiaba depender de los dueños de los ferrocarriles que le subían las tarifas de transporte o de los extractores salvajes. Quería controlarlo todo para eliminar el margen de error y aplastar el precio. Integración vertical absoluta. Ortega lee la misma partitura, decide que no va a ser solo un fabricante, va a poseer el diseño, va a poseer las fábricas, va a poseer la logística y los camiones. Y sobre todo va a poseer la tienda final, donde entra el cliente. En 1975 abre la primera tienda Zara en el centro de La Coruña. Originalmente quería llamarla Zorba, por la película Zorba el griego, pero había un bar cerca con el mismo nombre y ya había comprado los moldes de las letras. Así que jugó con ellas y formó la palabra Zara. Ese fue el mayor accidente feliz de la historia del capitalismo. En esa primera tienda establece lo que cambiaría el comercio minorista para siempre, lo que destruiría mentalmente a su competencia, la sagrada regla de las 48 horas. Ortega hace algo impensable. Convierte la ropa, que durante milenios había sido un bien duradero que la gente compraba para que le durara años, en una mercancía perecedera. Trata la ropa como si fueran barras de pan calientes, pescado fresco o yogures que es a punto de caducar. Esto es un hackeo psicológico de nivel Dios. Si tú entras a Zara un martes y ves pues una chaqueta que te gusta, sabes pues instintivamente pues lo que tienes que comprarla en ese mismo instante, porque te garantizo que si decides pensártelo y vuelves el jueves, esa chaqueta ya no estará. Ha desaparecido. Y probablemente no vuelva nunca más. Esto crea una urgencia masiva, casi adictiva, en el cerebro de los consumidores. Ortega pues crea escasez artificial a escala industrial. El ciclo milagroso que construyen es aterradoramente eficiente. Desde que un diseñador joven, sentado en una mesa compartida en La Coruña, dibuja un boceto basándose en lo que una encargada de tienda en Tokio le dijo por teléfono hace una hora, hasta que esa prenda física está fabricada, planchada, empaquetada y colgada en una percha en Nueva York, pasan 15 días. 15 días. 120 horas. Quiero que asimiles esto. El resto de la industria de la moda en los años 80 y 90 tardaba entre 6 y 9 meses en hacer ese mismo proceso. 9 meses frente a 15 días. Esto es increíble. Es tan impresionante que la competencia tardó literalmente décadas en entender por qué estaban sangrando cuota de mercado, por qué estaban quebrando frente a por este español que nadie conocía. Cuando Gap y H&M se dieron cuenta de lo que Ortega había construido, ya era demasiado tarde. La guerra había terminado. Pero aquí es donde la historia se pone aún más intensa, pues donde ves que Ortega estaba jugando a un juego
que los demás ni siquiera sabían que existía. Para dominar el espacio y el tiempo a este nivel microscópico, necesitas pues una infraestructura que raye en la ciencia ficción. En 1974, antes incluso de abrir esa primera tienda Zara, Ortega toma una decisión que demuestra su visión periférica absoluta. Contrata pues a un tecnólogo brillante, un tipo llamado José María Castellano, y le dice que quiere computarizar la empresa. Escuchad esto con atención. Es 1974, en una zona industrial y periférica de España, donde la gente todavía operaba el 100% de sus negocios con libretas de papel manoseadas, bolígrafos Bic y máquinas de coser manuales. Ortega está metiendo mainframes de ordenadores. Esto me recuerda directamente a Steve Jobs, viendo la interfaz gráfica de usuario en los laboratorios de Xerox PARC y dándose cuenta de que el futuro pues había llegado. O a Sam Walton gastando cientos de millones de dólares en una red privada de satélites en los años 80 para poder rastrear en tiempo real el inventario de cada Walmart de América. Los fundadores verdaderamente excepcionales, los mutantes, ven la tecnología no como un gasto, no como un simple departamento de soporte o mantenimiento técnico, la ven como el sistema nervioso central, ¿no?, de su ventaja competitiva. Tienes que sacarte esta idea errónea de la cabeza de una vez por todas. Inditex no es una empresa de ropa, es una ilusión óptica. Inditex es una megamáquina de procesamiento de datos y logística algorítmica de precisión militar que casualmente utiliza la ropa como su vehículo físico de transmisión. Venden ropa de la misma forma que Amazon vendía libros al principio. El libro era solo el cebo para construir la red logística suprema. Y ahora, hablemos de su filosofía de gestión, porque es una bofetada a mano abierta en la cara a toda la cultura corporativa tóxica y narcisista que vemos hoy en Silicon Valley y Wall Street. Ortega ejerce lo que los biógrafos llaman el liderazgo silencioso. Detesta profunda y físicamente a los directores ejecutivos que actúan como estrellas de rock. Odia el ego, le repugna la ostentación. Subrayé esta nota suya varias veces, escribí en los márgenes de mi cuaderno porque es brutal, y todos deberíamos vivir bajo esta regla. Ortega dice textualmente: debes aparecer 3 veces en los periódicos: cuando naces, cuando te casas y cuando te mueres. Punto. Fin de la discusión. El ego es un pasivo de altísimo riesgo corporativo. Te vuelve estúpido, te vuelve lento, te vuelve sumamente predecible para tus enemigos y, lo peor de todo, te aísla de la trinchera donde ocurre la guerra de verdad. Al volverse completamente invisible para la prensa y el público durante décadas, al negarse a dar una sola entrevista formal a los medios de comunicación en toda su vida, Ortega no solo protegía su privacidad, estaba comprando la libertad estratégica más valiosa del mundo, la libertad de caminar como un fantasma de incógnito por su propio imperio. Ortega se paseaba por las tiendas Zara de todo el planeta, vestido como un señor mayor cualquiera sin que los empleados lo reconocieran, simplemente observando la fricción operativa. Miraba qué prendas tocaban las mujeres antes de soltarlas, qué colores devolvían a los percheros con cara de asco, qué se decían las amigas mientras hacían la cola kilométrica del probador. Era un francotirador de recolección de inteligencia de mercado operando en la primera línea de fuego. Esta aversión al status quo tradicional se extendía por la sede central, ¿no? Se negó rotundamente a tener un despacho privado, alfombrado y cerrado en lo alto de un rascacielos. ¿Qué clase de hombre, siendo el más rico de Europa, hace eso? Se negaba a aislarse. Su escritorio era una simple mesa de trabajo más compartida en el centro caótico y bullicioso del departamento de diseño femenino en Arteixo. Quería estar metido hasta el cuello en el ruido. Quería oír los teléfonos sonar, quería escuchar los gritos de los operadores logísticos, quería oler las telas nuevas, quería estar en la zona de impacto constante. Almorzaba todos y cada uno de los malditos días en la cafetería general de la empresa. Hacía la cola como cualquier novato, agarraba su bandeja de aluminio y se sentaba a comer lentejas o pescado con los chicos del almacén de logística, con los patronistas, con los informáticos. Y en esas comidas interrogaba implacablemente a todos sobre lo que estaba fallando ese día. Esta austeridad extrema, estos hábitos de vida radicalmente frugales, son absolutamente esenciales para entender por qué la empresa nunca se ablandó ni se volvió perezosa con el tiempo. Es el mismo principio por el que Warren Buffett sigue conduciendo su propio coche y viviendo en la misma casa de Omaha que compró en 1958. Ortega viste exactamente igual todos los días. Camisa azul celeste de Oxford,
Pantalón gris sin pinzas, zapatos cómodos, 0 relojes de oro, 0 corbatas de seda. Si el líder alfa de la manada no gasta energía mental ni recursos financieros en estupideces para impresionar a gente que no le importa, la empresa entera se calibra en esa frecuencia. La empresa no gasta en ineficiencias. Y hablando de negarse a gastar en ineficiencias crónicas, lo que voy a decirte ahora te va a volar la cabeza, porque destruye todos los manuales de las escuelas de negocios. Zara gasta, históricamente, alrededor del 0,3% de sus ingresos anuales en publicidad tradicional. 0,3%. En una industria superficial y ruidosa, como la moda, donde monstruos históricos como Gucci, Prada, Dior o Chanel queman porcentajes astronómicos de sus presupuestos pagando decenas de millones a actrices de Hollywood, inflando el ego de fotógrafos de moda y comprando contraportadas enteras en la revista Vogue. Ortega miró ese modelo de marketing clásico de la vieja guardia y sentenció algo brutal. Dijo: la publicidad masiva es un impuesto que pagan los mediocres por tener un producto que no es lo suficientemente bueno. Si tienes que salir a la calle a gritarle en la cara al cliente para convencerlo de que compre tu producto, significa que tu producto tiene un fallo fundamental en su diseño o en su precio. Así que, en lugar de enriquecer a las agencias de publicidad de Madison Avenue, Ortega hizo una jugada maestra de póker. Agarró todos esos miles y miles de millones de euros en flujo de caja libre que generaban sus tiendas y ejecutó el arbitraje inmobiliario más agresivo y silencioso del último siglo de la historia económica. A través de su brazo inversor personal, una sociedad llamada Pontegadea, Ortega no alquilaba locales. Empezó a comprar en efectivo, a tocateja, los edificios y las esquinas comerciales más elitistas, caras y transitadas de todo el planeta Tierra. Compró edificios enteros en la Quinta Avenida de Nueva York, en Oxford Street, en Londres, en los Campos Elíseos de París, en el Paseo de Gracia de Barcelona, en Tokio, en Seúl. El modelo mental detrás de esto es de una sofisticación asombrosa. Ortega entendió que la tienda física en sí misma es la mejor valla publicitaria del mundo. El escaparate, iluminado, como si fuera un museo de arte contemporáneo que además renueva su mercancía de forma drástica y total 2 veces por semana, es su única y devastadora campaña de marketing. Volvemos al principio, la repetición es persuasiva. Si tú caminas hacia tu oficina por la Quinta Avenida el lunes y ves un escaparate increíble, y cuando pasas el jueves por la misma acera ves un escaparate completamente distinto, tu cerebro primitivo registra esa esquina geográfica específica como un punto caliente de novedad crítica. Te vuelves adicto a mirar. No necesitan pagarle a influencers en Instagram, no necesitan grabar comerciales de televisión absurdos. El ladrillo premium y la velocidad de su logística hacen todo el trabajo pesado del marketing. Pero no te equivoques pensando que todo esto fue un camino de rosas. Escalar un negocio desde un garaje en Galicia hasta tener 160.000 empleados, más de 7.000 tiendas y conquistar el globo entero no se hace sin dejar un inmenso rastro de sangre, sudor y cadáveres corporativos en el camino. A finales de los 90 y principios de la década de los 2000, Inditex como corporación chocó violentamente contra una pared invisible, ¿no? Chocó contra lo que yo llamo la maldición del escalado, cuando diseñas una empresa para que opere sin inventario de seguridad. Cuando tu modelo depende de un ritmo circadiano frenético, donde si te retrasas 24 horas, la ropa ya no vale nada, la tensión estructural sobre la cadena de suministro y sobre los seres humanos que la operan, pues es literalmente monstruosa. Si una huelga de transportistas paraliza un puerto, si una fábrica en Asia o en Portugal falla un solo día, el sistema entero de Inditex amenaza con colapsar bajo su propio peso gravitacional, ¿no? Y bajo esta olla a presión de miles de millones de dólares, la fricción en la cúpula directiva se volvió inevitable, dolorosa y destructiva. Su codependencia absoluta con José María Castellano, aquel genio tecnológico que tradujo la visión paranoica y visceral de Ortega en código informático, terminó fracturándose de una forma muy pública y muy amarga. Fueron años de choque de trenes a cámara lenta. Las visiones que sobre el ritmo de la salida a bolsa, sobre cómo estructurar la expansión hacia Estados Unidos o Asia, sobre quién controlaba realmente la palanca del acelerador. Empezaron a divergir milímetro a milímetro. Y aquí tienes que aprender la ley fundamental de los fundadores, que es sumamente cruda, pero 100% real. En la empresa de un creador obsesivo eres indispensable. Eres valorado como un hermano de sangre. Tienes todo el poder del mundo, hasta el microsegundo exacto en que tu mente, tu visión de las cosas,
se desvía un solo grado del núcleo incandescente del fundador original. Cuando eso pasa, da igual lo que hayas construido antes. El sistema inmunológico de la empresa te identifica como un elemento extraño y te expulsa con una violencia quirúrgica. Castellano, el hombre que llegó a ser el número 2 indiscutible, el coarquitecto del imperio, salió del grupo Inditex de forma abrupta a mediados de los 2000. Hubo dolor. Hubo una crisis interna que hizo temblar los cimientos de Arteixo. Hubo semanas donde el mercado se preguntó si Zara sobreviviría sin su cerebro tecnológico. Pero recordemos la máxima. La excelencia es la capacidad de soportar el dolor y no detener jamás la máquina. Ortega no paró ni un segundo a llorar sobre la leche derramada. Limpió la casa de arriba abajo, reestructuró el comité de dirección por completo, fichó a un ejecutivo joven, brillante y analítico llamado Pablo Isla, lo sentó al frente de las operaciones diarias como nuevo CEO y le ordenó seguir acelerando. Isla profesionalizó el caos, le dio estructura al instinto animal de Ortega y llevó a la empresa a multiplicar su valor por 10 en la siguiente década. Ortega nunca, en 50 años, ha dejado que el sentimentalismo barato o las emociones personales interfieran con la supervivencia y el crecimiento agresivo de su criatura. Inditex es una entidad por encima de cualquier individuo, incluido él mismo. Para asegurar de forma proactiva que la bestia no muriera de éxito, que la burocracia no pudriera la empresa desde dentro, Ortega inyectó de forma deliberada una paranoia brutal y sistémica en las venas de cada uno de sus empleados. En el libro deja una cita que deberías imprimir y pegar en la pantalla de tu ordenador. Dice literalmente: la autocomplacencia es lo peor si quieres conseguir algo importante en esta vida. Morir de éxito es la forma más estúpida y fácil de morir. Ortega se paseaba por las mesas de diseño y le repetía a sus directivos que tenían que poner la organización patas arriba, sacudirla violentamente todos los malditos días. Exigía como filosofía de vida una insatisfacción crónica permanente. Su mentalidad obligaba a destruir procesos operativos que funcionaban perfectamente hoy, solo para forzarse a construir algo ligeramente más rápido y más eficiente para mañana. Y había que hacerlo antes de que la competencia respirara, antes de que el mercado te obligara a hacerlo a la fuerza. El mensaje de Amancio era aterrador. El récord de ventas que lograste el trimestre anterior no me importa absolutamente nada. Ese éxito ya es polvo, no te va a salvar la vida en la próxima colección. En Inditex estás tan vivo como los datos de ventas de las últimas 24 horas te permitan estarlo. Es la mentalidad del día 1 de Jeff Bezos en Amazon, pero aplicada décadas antes en la industria textil. Y ahora que se ha retirado de las operaciones diarias y su hija Marta Ortega ha asumido la presidencia, el diseño estructural del imperio sigue siendo el mismo. La cultura es tan fuerte, está tan codificada en el ADN de cada empleado de cada almacén logístico, que la empresa funciona como un organismo autónomo. Cuando lees esta biografía entera, cuando estudias página por página cómo se forjó este monopolio textil global, te das cuenta de una verdad incómoda, pero liberadora. No hay ningún secreto mágico. No hay fórmulas esotéricas que te enseñen en Harvard Business School. No hay atajos para el éxito masivo. La arquitectura gigantesca e invencible de Inditex es simplemente la proyección geométrica y amplificada de la disciplina monástica, la ética de trabajo inquebrantable, los traumas originarios y los miedos más oscuros y profundos de la mente de un solo hombre, Amancio Ortega Gaona. Es el pánico visceral del niño de 12 años a volver a escuchar que no le fían la comida, transmutado a través de décadas de presión en el motor de eficiencia logística y comercial más implacable que el mundo moderno ha visto jamás. Ortega dijo una vez, cuando le preguntaron sobre la jubilación, que él quería trabajar hasta morir con las botas puestas. Y lo dijo en serio, porque su vida entera es la empresa y la empresa es, literalmente, su vida. Es una simbiosis total. Es una obsesión devoradora, feroz y de una magnitud magnífica. Una obsesión que empezó en la miseria absoluta de la posguerra y terminó vistiendo al mundo entero, ¿no? Aplastando todo lo que se interpuso en su camino. Esto es espectacular. Es el primero de muchos genios que vamos a analizar. Vaya tela lo que nos espera.